fuerte gloria a Dios. Digan la iglesia un fuerte amén. Bueno, pues gracias le damos al Señor porque un día más nos permite adorar su nombre. Sin merecerlo, el Señor tiene gracia de nosotros y permite que nos dirijamos al trono de su gracia. Gracias a Dios porque ha utilizado al coro en esta tarde. Gracias al Señor porque ha utilizado a Johnny, a su siervo. Y yo le doy gracias a Dios, iglesia, por ser el portador de la palabra en esta tarde. Para mí es un privilegio. Gracias a mi pastor, a todos los obreros, porque me brindan esta oportunidad. Y ya sin dar más rodeos, vamos a entrar en la palabra del Señor. Vamos a leer la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 19 al 22. Y el título del pasaje dice: Hacedores de la palabra. Dice así la santa palabra: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre será pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dice la iglesia un fuerte amén a la palabra. Yo leía este pasaje en mi casa, iglesia, y me hacía mucho bien. Por eso vamos a compartirlo con todos ustedes. Vamos a empezar hablando del escritor de la carta de Santiago. Esta epístola la escribe un hombre que se llama Santiago. Pero para los teólogos, para la gente que estudia la Biblia, hay alguna duda de quién es el escritor. Porque la Biblia menciona a muchos Santiagos. Pero de todos esos hombres, hay tres que son referentes para que sean el autor de esta epístola. Primero está Santiago, el hermano de Juan, que eran pescadores. Más tarde fueron apóstoles de Jesús. Pero este hombre no es el autor de esta carta, porque esta persona murió antes de que esta epístola se escribiese. Luego está Santiago, hijo de Alfeo, que es un apóstol. Pero esta carta va dirigida a la iglesia primitiva. Y el escritor de esta carta tiene que haber sido un líder de la iglesia primitiva. Por eso es que Santiago, el hijo de Alfeo, tampoco es el autor de esta carta. Y por último está Santiago, el hermano de Jesús en su persona humana. Y Santiago, el hermano de Jesús, sí fue un líder de la iglesia primitiva. Por eso es que todo indica y apunta a que Santiago, el hermano de Jesucristo, es el autor de la epístola de Santiago que hemos leído. Ahora bien, iglesia, hay algo que me llama mucho la atención de este hombre, que es lo siguiente. Santiago, el hermano de Jesús en su persona humana, durante el ministerio público de Cristo en la tierra, Santiago no creía que Jesús fuese el Mesías. Esto me sorprende. Son hermanos, pero Santiago no cree que Jesús fuese el Mesías. Por eso dice Juan capítulo 7, versículo 5: Ni aún sus hermanos creían en él. Pero ¿saben a qué es debido esto, iglesia? Esto es porque Santiago era judío y esperaban un Mesías guerrero, un Mesías que liberara a los israelitas del dominio de los romanos. Pero sin embargo, Dios envió a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús no liberó a los israelitas del dominio romano. Jesús no lo hizo, iglesia. Pero ¿saben algo? Pongan atención. Es verdad que Dios no ha enviado el Mesías que los judíos esperaban. Pero tengo que decirles que Dios sí ha enviado el Mesías que todo el mundo necesitaba. Amén. Porque todo lo que hace Dios lo hace bien. Amén. Porque Dios es perfecto. Amén. Y si Dios hubiera enviado al Mesías que los judíos esperaban, solo los judíos hubieran beneficiado de la venida del Mesías a la tierra. Pero gracias le damos a Dios, porque Dios ha enviado al Mesías que todo el mundo necesitaba. Por eso todo el mundo se puede beneficiar de la venida como Mesías de Jesucristo a la tierra. Y ahora toda la persona que acepta a Jesús como Dios y Salvador de su vida, esa persona tiene acceso a la salvación y a la vida eterna en el bendito nombre de Jesús. Amén. Dice Tito capítulo 2 versículo 11: Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación
a todos los hombres. Amén. Esto es porque Dios ha enviado a Jesucristo como Mesías. Damos un fuerte aplauso para nuestro Señor Jesús. Gloria a tu nombre, Jesucristo. Escuchen, iglesia. Los judíos tenían un gran problema. Es que los judíos esperaban un Mesías conforme a sus deseos. Se habían hecho un prototipo de Mesías y esperaban al Mesías que ellos querían esperar. Pero no esperaban al Mesías conforme a la voluntad de Dios. Este es el problema que tenían los judíos. Y esto vamos a aplicarlo para la iglesia. Hay a veces que a nosotros los cristianos nos pasa lo mismo. Queremos que Dios nos bendiga con nuestros deseos. Queremos que Dios nos bendiga con las cosas que a nosotros nos gustan. Pero esto no se trata de lo que yo desee. Esto se trata de que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Dios no siempre va a bendecirnos con lo que deseamos. Pero siempre nos dará Dios todo aquello que necesitamos. Porque Dios desea mejores planes para nosotros que los planes que nosotros mismos queremos para nuestras personas. Dice la Biblia en Efesios 3:20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Por lo tanto, iglesia, aceptemos la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque Dios desea lo mejor para todos nosotros. Aleluya. Los judíos esperaban a un Mesías guerrero. Y sin embargo Dios envió a Jesucristo, un Mesías lleno de amor y un Mesías lleno de humildad. Vamos a ver por medio de la Biblia que Jesús estaba lleno de amor y de humildad. Lucas capítulo 2 versículo 7 dice que Jesús nació en un pesebre. Desde el primer segundo de vida en la tierra, Jesucristo fue humilde, iglesia. Mateo 21:5 dice que la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén fue en un burro. El creador del universo entra en un burro en Jerusalén, iglesia. Juan 13:5 dice que Jesús lavó los pies a sus discípulos. Marcos 10:45 dice que Jesús vino a esta tierra a servir y no a ser servido. Los publicanos y los pecadores eran mal vistos por la sociedad judía. Y Jesús en su persona humana era judío. Pero dice Marcos 2:15 que Jesús comía con publicanos y que Jesús comía con pecadores. Los leprosos eran excluidos por toda la sociedad. Nadie quería estar con los leprosos porque según la ley de Moisés eran declarados inmundos. Pero dice Lucas 17:13 y 14 que Jesús tenía misericordia de los leprosos y que Jesús sanaba a los leprosos. ¿Saben por qué es todo esto? Esto no es porque Jesús tuviera amor, no. Es porque Jesús es amor. No es porque Jesucristo tuviera humildad. Es porque Jesús es la humildad, iglesia. Y esto es impresionante. Porque Jesús es Dios. Y Jesús tiene poder y autoridad para poder hacer todas las cosas. Porque Jesús es soberano. Esto quiere decir que Jesús gobierna todas las cosas y Él lo hace como Él quiere hacerlo. Pero Jesús es autosuficiente. Esto quiere decir que Jesús tiene vida por sí mismo y no depende de nada ni de nadie. Pero Jesús es omnipresente. Esto quiere decir que Jesucristo puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Y tengo que decirles en esta tarde que este Dios tan grande y este Dios tan poderoso es un Dios que está lleno de amor y es un Dios que está lleno de humildad. Que bendito sea su nombre. ¿Saben por qué es impresionante? Porque cuando alguien tiene poder, pierde la humildad. Pero Jesús rompió los protocolos. Jesús tenía poder y tenía amor y tenía humildad. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Y a esto estamos llamados, a tener amor y a tener humildad en nuestras vidas. ¿Pero qué es tener amor y humildad? Vamos a resumirlo por encima.
Tener la humildad es que yo tengo que reconocer que todo lo que hay en mi vida es por la gracia de Dios. Tener la humildad es que yo tengo que reconocer que si yo tengo algún talento en mi vida o algún don, es porque Dios me ha bendecido con ese don. Tener humildad es que yo tengo que reconocer que todas las personas del mundo entero tienen el mismo valor que yo delante de los ojos de Dios. Porque todos hemos valido el mismo precio. La sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Y tener amor lo voy a resumir con esta frase. Tener amor es que los cristianos tenemos que reflejar el amor de Dios en nuestras vidas hacia todas las personas. Esto es tener amor y esto es tener humildad, iglesia. Y a esto estamos llamados los cristianos. Por eso el mismo Jesús dice en Mateo 11:29: aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Estamos llamados a seguir los pasos de Jesucristo. Diga a la iglesia un fuerte amén. Aleluya, gloria a Dios. Hemos empezado diciendo que Santiago, durante el ministerio público de Cristo, Santiago no creía que Jesús fuese el Mesías. Pero después de que Cristo se entregara a la cruz del Calvario y al tercer día resucitara, dice la Biblia, en 1 Corintios 15:7 dice que el Cristo resucitado se le aparece con cuerpo glorificado a Santiago. Y esto ha marcado un antes y un después en la vida de Santiago. Porque escuchen, pongan atención los cambios que ha producido Cristo en Santiago. Juan capítulo 7, versículo 5 dice que antes Santiago no creía que Jesús fuese el Mesías. Pero Hechos 1:14 dice que ahora Santiago aparece orando con los discípulos de Jesucristo y sí cree que Jesús es el Mesías. Gálatas 2:9 dice que Santiago es reconocido por el apóstol Pablo como un líder de la iglesia primitiva. Ahora Santiago es un hombre de oración y por esto es llamado Santiago el Justo. Y escribe Santiago en 5:16 que dice: la oración del justo es eficaz y puede mucho. Antes Santiago estaba arraigado a las leyes judías, pero dice Hechos 15:19 que ahora Santiago reconoce que el evangelio también es para los gentiles. Ahora Santiago se ha convertido en un maestro de la doctrina de la fe. Y dice él mismo en Santiago 2:17 que la fe sin obras está muerta. Es verdad que la salvación es por gracia, pero también es verdad que la persona que salva está llamada a hacer buenas obras en el nombre de Jesús. Damos un aplauso para Dios. Y ahora pongan atención a este último cambio que produjo Cristo en Santiago. Antes Santiago se decía que era hermano carnal de Cristo y decía que no creía en Jesús como el Mesías. Pero ahora Santiago escribe, Santiago capítulo 1 y versículo 1, y dice: Santiago, siervo de Dios y siervo del Señor Jesucristo. Ha pasado de no creer en Cristo como el Mesías a decir que es siervo de Jesucristo. Pero esto tiene mucha gloria, iglesia, porque la palabra siervo que se utiliza en el griego es doulos, y esto quiere decir ser siervo o ser esclavo de Cristo por amor, no por obligación. Porque ahora Santiago ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Por eso ahora Santiago desea ser siervo y desea ser esclavo de Cristo por amor, no por obligación. Porque ahora Santiago ama a Jesús por encima de todas las cosas. Este es nuestro deber, iglesia: amar a Cristo por encima de todas las cosas. Todo esto fue porque Santiago tuvo un encuentro con Cristo. Como estamos hablando de tener un encuentro con Cristo, vamos a aplicarlo a nuestras vidas también. Pero antes vamos a hacer una diferencia muy importante. No es lo mismo aceptar a Cristo en nuestras vidas que tener un encuentro con Jesucristo. Son dos cosas muy diferentes. Que una persona acepta a Jesús quiere decir que el Espíritu Santo, por medio del mensaje de salvación, toca el corazón de esa persona.
Ahora esa persona puede entender y comprender que vive en pecado y que necesita un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Y por medio de la fe que Dios le regala, esta persona decide aceptar a Cristo como Dios y Salvador de su vida. Pero tener un encuentro con Cristo es diferente. Es que esa persona que ya ha aceptado a Cristo por medio de la oración y por medio de la palabra entiende y comprende que tiene que echar de su vida todas las cosas que no le agradan a Dios. Pero claro, solo se tiene un encuentro con Cristo por medio de la oración y por medio de la palabra. Porque la palabra nos lleva a vivir en santidad. Y la oración prepara nuestras vidas para que podamos obedecer la palabra de Dios. Y todo esto, iglesia, ¿saben cuál es la evidencia de que una persona ha tenido un encuentro con Cristo? Cuando empieza a vivir en santidad. Y esto lo produce el Espíritu Santo, pero por medio de la oración y por medio de la palabra. Pero hay algo que podemos hacer los cristianos y debemos. El cristiano debe demostrar por medio de sus hechos que vive en santidad. Vamos a poner un ejemplo muy básico. Si yo antes de tener un encuentro con Cristo tenía un mal vocabulario, ahora mi vocabulario tiene que ser santo. Si yo antes de tener un encuentro con Cristo tenía un carácter violento, ahora mi carácter tiene que ser de paz y de tranquilidad. Si yo antes era una persona un poquito violenta, ahora no tengo que hacerlo. Y si yo antes tenía un poquito de orgullo, ahora que yo he tenido un encuentro con Cristo, ese orgullo tiene que desaparecer de mi vida. Pero ¿sabéis algo? Es imposible que el orgullo desaparezca totalmente de nosotros. Pero es que hay una diferencia muy grande del orgullo del cristiano al orgullo de los inconversos. A los inconversos es el orgullo que controla sus vidas. Pero a los cristianos, si le damos gracias a Dios por ello, somos nosotros quien controlamos nuestro orgullo. Y todos estos cambios, iglesia, solo los puede producir Jesucristo en una persona. Porque un encuentro con Cristo puede cambiarlo todo. Y ahora nos conectamos con el pasaje que hemos leído al principio. Y Santiago empieza diciendo: todo hombre sea pronto para oír, sea tardo para hablar y sea tardo para idearse. Santiago está dando instrucciones a los judíos que habían abandonado el judaísmo y ahora pertenecen a Jesucristo. A los judíos que no creían que Jesús era Dios ni fuese el Mesías, pero ahora sí creen que Jesús es Dios y sí creen que Jesús es el Mesías. Y por pertenecer a Cristo, iglesia, sufrieron consecuencias, sufrieron tribulación. Escuchen lo que sufrieron. Dice Juan 9:22 que estos judíos fueron expulsados de las sinagogas y eran tratados como herejes por confesar que Jesús era el Mesías. Dice Lucas 21:16 que estos judíos fueron rechazados y marginados por sus familias porque ahora pertenecen a Jesucristo. Y dice Santiago 2:6 que también sufrieron mucha presión y mucha injusticia económica por parte de los poderosos de aquel entonces. Todas estas tribulaciones sufrieron por pertenecer a Jesucristo. Y esto vamos a llevarlo para nosotros. Hay a veces que seguir a Cristo no es fácil. Hay a veces que seguir a Cristo nos cuesta. Hay a veces que seguir a Cristo tiene consecuencias para nuestras vidas. Pero yo digo algo en esta tarde: merece la pena seguir a Jesucristo. Dice la Biblia en Romanos 8:18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es verdad que en la tierra a veces se sufre, pero también es verdad que nos espera una eternidad de gloria en el reino de los cielos, con nuestro Señor Jesucristo y con nuestros seres queridos. Merece la pena seguir a Cristo. Jesús es el premio supremo. Él nos espera en el reino de los cielos. Y podemos ver
Como hemos dicho que los judíos sufrieron por seguir a Cristo. Y en medio de ese sufrimiento es cuando Santiago les dice: ser prontos para oír, ser tardos para hablar y ser tardos para airarse. Santiago les estaba diciendo: ahora ya no pertenecéis al judaísmo, ahora sois de Jesucristo y tenéis que ser personas prudentes. Nosotros somos cristianos, iglesia, y tenemos que ser cristianos prudentes. Pongan atención lo que es ser un cristiano prudente. Ser un cristiano prudente es saber cuándo hay que actuar y saber cuándo hay que contenerse. Ser un cristiano prudente es caminar con sabiduría y con temor de Dios. Ser un cristiano prudente es poner paz en medio de las contiendas. Ser un cristiano prudente es ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airearse. Ser un cristiano prudente es tener dominio propio sobre nuestros sentimientos y sobre nuestros impulsos. Porque si no controlamos nuestros sentimientos y nuestros impulsos, somos imprudentes. Y cuando somos imprudentes, nos lleva a cometer algún pecado. Proverbios 22:3. El prudente ve el peligro y lo evita, pero el imprudente sigue adelante y sufre las consecuencias. Les animo a que seamos prudentes en todo tiempo y en todo momento. Yo sé que la iglesia es una iglesia prudente, pero siempre se puede mejorar. Diga la iglesia un fuerte amén. No voy a estar hablando mucho porque sé que la boca más cansa. Santiago sigue dando instrucciones y les dice a los judíos: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago les estaba diciendo a estos judíos que en medio de la adversidad por la que están pasando tienen que ser prudentes. Y les da la razón, y la razón es porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago les estaba diciendo: si sois vosotros quienes os defendéis en vuestra adversidad, Dios ya no va a hacerlo. Porque si salís vosotros en la defensa, ¿para qué va a venir Dios a hacerlo? Quiero decirles en esta tarde, iglesia, si queremos que la justicia de Dios sobre nuestra vida, cuando pasamos por momentos difíciles, tenemos que ser cristianos prudentes. Si queremos que la justicia de Dios sobre nuestras vidas, cuando hay momentos complicados, que hay gente que viene y nos ofende, si queremos que la justicia de Dios sobre aquí, tenemos que ser cristianos prudentes. Cuando actuamos con prudencia, es Dios quien sale a nuestro encuentro. Y es Dios quien nos defiende en la adversidad. Y es Dios quien nos defiende cuando nos ofenden. ¿Sabéis la diferencia de que nos defienda Dios a nosotros? Lo voy a pedir yo ahora. Cuando yo me defiendo delante de la persona que me ha hecho un mal, quiero hacerle un mal igual o un mal mayor. Pero cuando es la justicia de Dios quien me defiende, iglesia, Dios va a exhibir mi vida espiritual delante de mis ofensores. Dios no lo hace para enaltecerme a mí, ni para humillar al ofensor, no. Dios lo hace para hacerle entender a esa persona que necesita venir a los pies de Jesucristo. Somos cristianos. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Por eso Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz de este mundo. Gloria a Dios. Ya terminamos con el último punto. Y Santiago termina diciéndoles: sed hacedores de la palabra y no seáis solamente oidores. Santiago les estaba diciendo: si queréis que la palabra de Dios tenga efecto en vuestras vidas, tenéis que ponerla por obra. Somos la iglesia de Jesucristo. Somos personas cristianas. Y la diferencia de un cristiano o un inconverso es que el cristiano obedece la palabra de Dios y el inconverso no lo hace. ¿Saben por qué? Porque el inconverso no tiene al Espíritu Santo. Por eso no puede obedecer la palabra. Pero gracias le damos a Dios porque el cristiano somos hechos templo del Espíritu Santo y por eso es que podemos obedecer la palabra.
porque la palabra de Dios es necesaria para nuestras vidas. Pongan atención lo que dice la Biblia de la palabra. Mateo 4:4 dice que la palabra de Dios es el alimento para nuestras almas. Romanos 10:17 dice que la palabra de Dios produce fe en nuestras vidas. Salmos 119:105 dice que la palabra de Dios ilumina nuestro caminar. Romanos 15:4 dice que la palabra de Dios trae consuelo y esperanza a nuestras vidas. Juan 15:3 dice que la palabra de Dios purifica y limpia nuestros corazones. Romanos 12:2 dice que la palabra de Dios renueva nuestras mentes. Segunda de Timoteo 3:16 dice que la palabra de Dios instruye al creyente en justicia y en verdad. Salmos 119:11 dice que la palabra de Dios nos fortalece en medio de la tentación. Salmos 165:19 dice que la palabra de Dios trae paz y descanso para nuestras vidas. Y Josué 1:8 dice que la palabra de Dios fortalece la vida del cristiano. Vamos a darle un fuerte aplauso a la santa bendita palabra de Dios. Termino lanzando esta frase: pongamos por obra la palabra de Dios para que tenga efecto. Este es el mensaje que Dios me ha regalado. Espero haberles hecho mucho bien. Que Dios os bendiga mucho y pase el pastor con ustedes.